encuentra previsto en la parte final del numeral 2 del 342. Ahora, ¿cuáles son los supuestos o los presupuestos que habilitan la prórroga? Textualmente no dice esa norma, no señala cuáles son las condiciones o requisitos o elementos para prorrogar. Solo de forma genérica se dice, por ejemplo, en el inciso 1 del mismo artículo, por causas justificadas. Pero la expresión de causas justificadas es genérica. Es por ello que sobre los presupuestos se ha encargado en desarrollar la jurisprudencia tanto a nivel de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 3.3. Al respecto, a la luz de los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 1.1 del título preliminar del Código Procesal Penal, sobre el derecho al plazo razonable, sobre el derecho al plazo razonable, el Tribunal Constitucional ha desarrollado dos factores, factores subjetivas y factores objetivas que habilitan el plazo, la prórroga del plazo de la investigación preparatoria. Con relación al factor objetivo, señala, por ejemplo, el número de investigados, el número de agraviados, el nivel de información recabada o por recabar, el grado de dificultad en las diligencias a desarrollarse. Por ejemplo, hay diligencias que se desarrollan a nivel nacional, a nivel internacional, como son, por ejemplo, las asistencias judiciales internacionales. Y asimismo, el número de testigos a ser llamados, el número de pruebas a ser acopiadas o elementos de convicción, son factores objetivos que determinan el grado de complejidad de la investigación, por lo que el plazo ordinario no satisface los fines de la investigación en el proceso penal. Si también en la casación 1682-2017-1 es de la misma posición, que además de los factores objetivos, también debe tomarse en cuenta los factores subjetivos. Y al respecto, se toma en cuenta, por ejemplo, la conducta procesal de las partes, en especial de los investigados, conductas reticentes, conductas obstructivas, conductas evasivas, conductas dilatorias, incluso la capacidad o eficiencia de la dirección y la investigación por el propio representante del Ministerio Público. Su diligencia en planificar, programar y ejecutar sus actos de investigación. Como por ejemplo, hay casos en el que una vez formalizada o una vez dictada la prisión preventiva en contra de los investigados, el Ministerio Público incurre en un ocio en la actividad de investigación fiscal y solo cuando está a puertas de conclusión el plazo, inicia con las investigaciones. Luego, el tercer factor no previsto en la jurisprudencia de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional es la que señala este juzgado en distintas jurisprudencias. ¿Cuáles son esos factores extraordinarios que no están comprendidos en los factores objetivos ni subjetivos? Los que escapan a
la posibilidad de prever a la autoridad fiscal. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores del Ministerio Público. Otro ejemplo es la carencia de presupuestos que el gobierno central debe asignar al Ministerio Público, no lo hace, por distintos motivos, porque el Estado no cuenta con los recursos o porque política propia del gobierno central eh, no prioriza suministrar de recursos necesarios al Ministerio Público para gestionar, por ejemplo, la contratación de peritos, contratación de intérpretes y otros profesionales expertos en la investigación. Otro de los factores extraordinarios son, por ejemplo, que no depende del Ministerio Público que en las cooperaciones judiciales internacionales no se atienda por falta de voluntad política de otros gobiernos en el apoyo al gobierno nacional representado por el Ministerio Público en en algunas diligencias específicas. Bueno, todo es la parte teórica. Vamos a la parte práctica. Posición de las partes. Cuarto fundamento. En el desarrollo de la presente audiencia, este juzgado, además de dar cuenta de que ninguna de las partes procesales se han opuesto por escrito, aún así ha habilitado en la audiencia la participación de las defensas que pudieran expresar su oposición, encontrando solo dos participaciones con oposiciones parciales y una adhesión por parte de la defensa del actor civil. Concretamente, 4.1. La señorita fiscal se ratifica en su posición de alcanzar la prórroga por el plazo de 12 meses, justificando a la luz de las diligencias pendientes por realizar. Incluso han señalado cuál sería el tiempo promedio que requiere para la concreción o materialización de cada diligencia, por lo que se ratifica que solicita la prórroga por el plazo de 12 meses. 4.2. La defensa de la investigada Yamila Yoaño Osorio Delgado sostiene de que sobre el fondo del asunto no hay oposición, pero sí sobre el plazo, y que el juzgado determine el plazo que corresponda, dado que el caso de Auto ya no comprende a un proceso de crimen organizado, sino un proceso complejo. Y como la norma cita, como la norma indica que para tal tipo de procesos de 8 meses, el juzgado debe tomar en cuenta ello. 4.3. En tanto, la defensa técnica del investigado Eddie Hugo Ñaca Bailón sostiene que la prórroga eh, postulada por la Fiscalía por 12 meses es excesiva, más aún si las 4 pericias ya se realizaron, no pudiendo ser posible las ampliaciones que consigna como proyecto de plazo la Fiscalía, por lo que exige que se prorrogue solo por 6 meses. 4.4. Finalmente, la defensa técnica del actor civil indica que se adhiere a la posición del Ministerio Público por varias razones, siendo una de ellas, el perito de parte tuvo 9 meses para realizar su trabajo y
En la aplicación de los artículos 178 y 180, requiere el mismo plazo las demás partes para que absuelvan. Luego indica que en el caso se ha copiado una información abundante y el juzgado debe tomar en cuenta que no solamente el vencimiento de las diligencias por realizarse, sino también aquel periodo que debe tomar en cuenta para el examen, análisis y síntesis de la información acopiada, porque hasta la fecha la causa ha acumulado 32 tomos y 22 anexos, por lo que solicita que se brinde el plazo de 12 meses, tal como exige la Fiscalía. Esa es la posición en síntesis de todas las partes. Continuamos. Fundamento quinto. Delimitación de las cuestiones a dilucidar. Como queda dicho, sobre el fondo del asunto, no hay oposición. Por lo tanto, este juzgado va a dilucidar únicamente sobre las cuestiones encontradas. ¿Cuáles son? Solamente el plazo. O es de 6 meses, como señala una de las partes, o de 12 meses. O lo que el juzgado considera, como dice la defensa de Yamila Osorio Delgado. Lo que quiere decir que si no hay controversias sobre la viabilidad de la prórroga, carece de objeto examinar, por ejemplo, los factores objetivos, subjetivos, e incluso de factores de fuerza mayor, o excepcionales, o extraordinarias, sino directamente vamos a centrarnos en analizar el plazo. Sexto fundamento. Con relación al plazo de prórroga que debe ser concedida en el requerimiento. 6.1. En este punto se va a examinar a la luz del grado de dificultad de las diligencias pendientes por realizar, más las observaciones realizadas por las partes que han formulado sus argumentos a favor y en contra. Como se dice, teniendo como parámetro cada uno de los actos de diligencia pendientes por realizar. Claro está que este juzgado en su decisión toma como norte siempre el plazo razonable a que tienen derecho las partes al interior del proceso. 6.2. A continuación vamos a hacer un inventario de las diligencias pendientes por realizar. Y estas se encuentran en el numeral 8 en Romanos, en el folio 35 y 36, que en esencia son 3. Primero, el plazo que tienen los investigados y demás, incluso el actor civil, para examinar, evaluar, analizar y, de ser posible, observar la pericia de parte, la pericia oficial respecto a la pericia económica financiera y pericia contable y pericia técnica de ingeniería, que se concluyó los días 22 y 25 de agosto último. Y como que a la fecha se encuentran ya trasladadas, las partes tendrían plazo igual por el principio de igualdad de armas, el mismo plazo para absolver.
Esa es una de las diligencias pendientes. La segunda diligencia es la toma de declaración de tres acusados. Dos son reos en cárcel y uno en libertad. La tercera diligencia son las declaraciones, acopio de declaraciones o testimonios de 5 testigos que, según la Fiscalía, a la tercera citación no han concurrido y proyecta continuar con tomar sus declaraciones. Muy bien, son esas tres. 6.3. Vamos a hacer el examen de cada una de estas diligencias en función del plazo razonable que exige su concreción. 6.3.1, con relación a la absolución a la pericia de oficio. En este punto, como ha señalado la señorita fiscal, se toma en cuenta, en efecto, las consecuencias que importan en el plazo la modificación del artículo 180.1 a través de la ley 32.130, en el que otorga a las partes el mismo plazo de elaboración de la pericia oficial para que absuelvan, analicen, examinen a través de un perito de parte. Y según la Fiscalía, el perito oficial o la pericia oficial ha tomado 164 días, próximos a los 6 meses. Es decir, 5 meses y 14 días. Como, que también puede interpretarse como 5 meses y medio. A ver, un paréntesis. Señorita fiscal, ¿cuándo fue trasladada a las partes la pericia oficial? Un minuto, señor magistrado, le confirmo. Ya, fue el 25 de agosto del 2025, señor magistrado. Y los 164 días hábiles son días hábiles, no días naturales, señor magistrado, para hacer la precisión. Ya, muy bien. Gracias. Entiendo que por ello dijo la señorita abogada de la actuación 9 meses. Sí, señor magistrado. Ya, entonces la proyección doctora al 8 de abril también son hábiles, ¿no? Sí, en días hábiles, señor magistrado. Ya, muy bien. Cerramos paréntesis. Como el Ministerio Público ha informado de que los peritos oficiales se tomaron 164 días hábiles, entonces, por aplicación y efecto directo, porque es una norma autoaplicativa, la ley 32.132, el mismo plazo, 32.130, el mismo plazo merecen las partes procesales. Y como quiera que fueron notificados y trasladados con una pericia oficial el 25 de agosto del año 2025, el Ministerio Público ha contabilizado que los días hábiles o el plazo igualmente equitativo para los sujetos procesales vence recién el 8 de abril del año 2026. Y tomando en cuenta que ni una de las partes se opone a la contabilización de ese plazo, el juzgado entiende que hay consenso sobre ello. Por lo que la prórroga no puede ser menos a dicho plazo. Es decir, la prórroga no puede ser menos al 8 de abril del año 2026. Con ello, se descarta la oposición parcial formulada por la defensa de Edi U. Ñacabailón, porque, como dice la defensa del actor civil, el juez no solamente debe cuidar los intereses del Ministerio Público, sino también los intereses procesales de las otras partes. Claro, eso dice también el numeral 3 del artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal,
que el juez de investigación preparatoria es un juez constitucional de garantías que debe allanar todos los obstáculos. Si las partes, si los investigados tienen 164 días hábiles, no se puede recortar ese derecho, aun cuando la defensa del investigado asuma que debe ser un plazo menor. Pero para que la defensa de los investigados sea una defensa eficaz y material, el juez tiene que conceder las amplias garantías que vinculan respecto a su derecho al plazo razonable. Con lo que en la primera diligencia justifica que la prórroga no debe ser menor al 8 de abril del año 2026. Es 6.3.2. Con relación a las diligencias de recabar las declaraciones de acusados. Como hay un principio de la no autoincriminación y además hay otro principio que dice que la fiscalía no debe basarse para acusar en los dichos de los investigados, pero como también la señorita fiscal ha aclarado que no es para hallar datos de cargo, sino más bien de descargo, solo por ese extremo, solo para que los investigados César Augusto Ramos Zamora, Ángel Agustín Flores Ala, César Huanca Aina puedan brindar a través de su declaración datos que puedan favorecer a su descargo, pero no en contra suya, también se toma esta diligencia como una diligencia pendiente en pro de los derechos de los investigados, el plazo de 2 meses, como la propia representante del Ministerio Público ha pronosticado, 2 meses como máximo. Con lo que el plazo de la prórroga sigue manteniéndose no menor al 8 de abril del año 2026. Siguiente, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3. Recabar la declaración de testigos. De 5 testigos. Esa diligencia fiscal no solamente puede acopiar datos de cargo, sino también de descargo, por lo que es legítima que se solicite la prórroga para concretar dicha diligencia. Sin embargo, llamamos la atención a la Fiscalía que haga uso de sus atribuciones constitucionales, como es, por ejemplo, aquella prevista en el artículo 66 del Código Procesal Penal, en caso de, ante la reiterada inasistencia, conducir de grado de fuerza para incluso la toma de declaración presencial o virtual de los referidos testigos, dado que los testigos están obligados a concurrir. Bien, 6.3.4. Excepcionalmente, vamos a atender aquella justificación agregada a la primera diligencia, es decir, a las probables ampliaciones como consecuencia de las observaciones que pudieran realizar los investigados respecto a la pericia oficial. Además, se debe tomar en cuenta para un plazo estrictamente razonable, que no solamente es de los investigados, del agraviado, sino también el plazo razonable para que materialmente el Ministerio Público pueda concluir con éxito. Cuando se dice con éxito no es para que acuse a los investigados, sino con éxito se dice para que pueda procesar íntegramente
toda la información acopiada, como por ejemplo se dice que son 32 tomos, 22 anexos, de cuya conclusión, de cuyo examen íntegra puede concluir si está ante una causa por sobreseer o frente a una causa por acusar. Entonces, si se brindara la prórroga solo hasta el 24, perdón, solo hasta el 8 de abril del año 2026, se estaría trastocando el derecho del Ministerio Público al plazo razonable para procesar la información última. ¿Qué tipo de información? Aquella información recabada de las diligencias pendientes por realizar a partir de la fecha. Por lo que este juzgado considera como plazo razonable para el procesamiento de los días del 8 de abril del año 2026. Un momentito, por favor, está sonando el teléfono de despacho de una autoridad, seguramente. Un momento, por favor. Bien, señores, continuamos. Mil disculpas por... A veces llaman de la presidencia, del Consejo Ejecutivo o de la Administración. Bien, disculpas por el paréntesis. Bueno, decíamos como 6.3.4 necesario, perdón, un plazo razonable para que materialmente el Ministerio Público pueda procesar íntegramente la información acopiada, más las probables ampliaciones como consecuencia de la absolución de la pericia técnica, no puede ser superior entonces al 30 de junio del año 2026. Lo que quiere decir, se va a ampliar el plazo solamente por 10 meses. Solamente por 10 meses. El juzgado ha considerado para señalar dicho plazo los argumentos de todas las partes y consolidando, entiende de que el Ministerio Público estaría en la posibilidad material, no legal, sino material, porque lo legal importaría fijar plazos, incluso, como dice el Tribunal Constitucional, no, el plazo legal muchas veces resulta insuficiente o en otras excesivas. Entonces, se coteja entre el plazo legal y el plazo razonable. Y entonces, en la jurisprudencia constitucional se decantaba por el plazo razonable. Es decir, aquel plazo que materialmente requiere el Ministerio Público, trabajando con responsabilidad, concluir una causa. Por tales consideraciones, séptimo, en el examen de autos, este juzgado nacional ha tenido presente el justo equilibrio entre el término indispensable que demanda la investigación de las causas en el caso en concreto y el estricto respeto al derecho al plazo razonable de todas las partes procesales, lo que se concreta en la decisión que se expide tomando en cuenta esencialmente la doctrina y la jurisprudencia actual sobre la obligación y la potestad del Estado de perseguir el delito y sancionar a sus autores, más el respeto de los derechos y garantías de los justiciables. Siendo así, en este caso, habiendo determinado la justificación de la prórroga y el plazo estrictamente adicional, el mismo corresponde estimar el requerimiento en parte por el término no más allá de 10 meses desde la fecha de su vencimiento, incluyendo el plazo transcurrido hasta la fecha. Por tales consideraciones, el señor juez a cargo del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional
de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve, primero, declarar fundada en parte el requerimiento fiscal de prórroga de la investigación preparatoria formulada por la señorita fiscal presente en esta audiencia. Segundo, se dispone prorrogar el plazo de investigación preparatoria en el caso de autos por el plazo de 10 meses adicionales desde la fecha de su vencimiento, es decir, desde el 31 de agosto del año 2025 hasta el 30 de junio del año 2026. Señores, antes de notificar alguna aclaración o integración por realizar a la resolución, no habiendo aclaraciones e integraciones, se notifica a la señorita fiscal lo decidido. Señor magistrado, vamos a formular recurso de apelación en atención a que nuestro plazo requerido fue de 12 meses. El mismo que lo presentaremos dentro del plazo establecido por la norma. Bien, doctor. Defensa técnica del actor civil. Nos reservamos el derecho, señor magistrado. Bueno, bien, doctora. Defensa técnica de aquellos que se opusieron. A ver, el doctor abogado de Yamila Johnny Osorio Delgado. Conforme, señor magistrado. Bien, doctor. Defensa técnica de Eddie Hugo Ñaca Bailón. Conforme con la decisión del despacho, señor magistrado. Bien. También a los abogados presentes. Defensa de César Augusto Ramos Zamora. Conforme, señor magistrado. Bien, doctora. Defensa de Justa Rufina Mamani Palomino. Conforme, doctor. Bueno, no hay más. ¿Algún abogado que se incorporó en el desarrollo de la audiencia? Levante la mano. No tenemos más participantes. A ver, Paola Cáceres, abogada. Sí, señor juez, abogada de Edgar Montalvo, conforme con su resolución. ¿Abogada de quién dijo? Edgar Montalvo Galvez. Ya, active su cámara para reconocerla si es usted u otra persona, o es una máquina de inteligencia artificial. Presente, doctor. Ya, muy bien. Abogada de Edgar Antonio Montalvo Galvez, ¿verdad? Así es, señor juez. Conforme, entonces. Bien, doctora. Bien, estando la conformidad expresada por todas las partes, me corrijo. Estando la conformidad expresada por todos los abogados de los investigados, téngase presente. Estando la expresión de reserva formulada por la abogada del actor civil, se rechaza esa posición porque solo en la sentencia de fondo hay esa posibilidad de reservarse, más no en otros autos de articulación. Estando a la expresión de apelación por la señorita fiscal, téngase presente también su apelación. Vamos a condicionar su concesión a las resultas que cumpla con formalizar su recurso de apelación por escrito. 3 días hábiles. A ver, hoy es viernes 19. Su plazo vence, señorita fiscal, a las 23:59 del día 24 de septiembre. En caso de no hacer, se declarará consentida la presente resolución. Para que la señorita fiscal pueda construir sus agravios, señor especialista de audiencias, puede compartir con la señorita fiscal el audio y archivo de la presente audiencia, que para tal efecto la señorita fiscal va a escribir su correo electrónico al chat virtual de esta audiencia. Doctora, por favor. Especialista de audiencia, ¿me oye? Sí, doctor, se me envía el audio y video a la fiscalía. Comparta, por favor, y a todos los que tengan interés en el acceso de ese audio, que deben escribir igualmente su correo electrónico en la caja de comentarios de esta audiencia virtual. Señores, 10 de la mañana más 15 minutos. Si no hay más intervenciones, participaciones, inquietudes, vamos a cerrar el desarrollo de la audiencia. Entonces cerramos. Señores, muy buenos días. La audiencia ha concluido. Pueden desvincularse. Muy buenos días. Buen día con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días con todos. Muchas gracias.